El Señor les bendiga de manera muy especial en esta noche. Queremos agradecer a Dios su amor, su inmenso amor para con cada uno de nosotros y agradecer a la Universidad Shalom por la oportunidad que nos brinda de dar este curso sobre la introducción de la hermenéutica. Queremos también agradecer a los encargados de la escuela y en especial a los estudiantes de la extensión en Los Minas, Shalom Los Minas. Pues bien, sin más preámbulos, queremos comenzar con el tema que nos corresponde hoy sobre los métodos de la interpretación bíblica. Hemos visto durante 2 semanas algunas definiciones sobre el término hermenéutica y todos sabemos que viene del griego hermeneus, que significa interpretar o traducir. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, se lo usa o se le da el uso a menudo para introducir traducción de términos hebreos al griego. El ejemplo más emblemático que tenemos y que conocemos es el que encontramos en el libro de San Mateo capítulo 1, verso 23, que hace referencia muy específica a las profecías del nacimiento del Señor, que la hace el profeta Isaías. Cito de manera siguiente a Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este término traducido se deriva de ese término que tanto estamos utilizando, que es el término hermenéutica o hermenéutica. Lo encontramos directamente en las Sagradas Escrituras, esa expresión que nosotros estamos utilizando como materia. Para algunos, la hermenéutica es una ciencia, para otros es una disciplina, pero entendemos que la hermenéutica es la ciencia del perfecto o la perfecta interpretación de la palabra de Dios. Ese es el concepto más cercano que tenemos de hermenéutica, que es la ciencia que estudia la interpretación correcta de la palabra de Dios. Obviamente, la hermenéutica como una ciencia tiene métodos y tiene reglas que hay que cumplirlas permanentemente. Es decir, no podemos pensar que podemos aplicar esas reglas a los textos del Antiguo Testamento y no así a lo del Nuevo Testamento. La hermenéutica establece sus reglas para todo tipo de documento, en específico, en este caso, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Pero la hermenéutica bíblica, ya para nosotros y para los que se están iniciando en el estudio profundo y correcto de la palabra de Dios, es una disciplina que provee los principios y guía para interpretar la Biblia. Es importante que los manejemos, pues al momento de hacer una exégesis correcta de la palabra de Dios, es fundamental que manejemos los métodos y las reglas que establece la hermenéutica. Un principio hermenéutico es una regla que debe aplicarse para una interpretación consciente. Por ejemplo, un principio de interpretación importante es que el significado de una palabra en una declaración es determinada por su contexto. Ya escuchamos siempre hablar de los hermanos que predican o algunos hermanos que sacan textos fuera de contexto. Uno de los principales principios es entender que hay una correlación, un seguimiento entre los textos y que no podríamos nosotros sacarlo de contexto en ningún momento. Tomemos, por ejemplo, la palabra banco, por ejemplo. Este término tiene varios posibles significados: asiento, banco de arena, empresas de actividades financieras, en fin, tiene varios significados. En el caso de la palabra de Dios, las palabras inspiradas solamente tienen un solo significado.
obviamente varias aplicaciones, pero siempre la palabra tiene un solo significado. Y de ahí es la importancia del por qué no debemos sacarla de contexto. ¿Ok? Porque siempre la palabra pecado será transgresión de la ley de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces solo podremos comprender el significado exacto buscando por el autor cuando examinemos el contexto en el que se usa la palabra. El contexto determina el significado. No podemos, como algunos que van leyendo y van inmediatamente interpretando. Tenemos que leer completo el texto, pues a través de ese enfoque es que nosotros podemos alcanzar el verdadero significado. Pero la hermenéutica también tiene normas. Y este es un procedimiento que debe seguirse para una interpretación consistente. Por ejemplo, una norma importante para comprender el significado de las palabras es descubrir el rango, el significado potenciales de una palabra usando un diccionario que por lo regular la mayoría de los hermanos no usan esas herramientas, esas fuentes de referencias bibliográficas en sus mensajes. Se abusa permanentemente de la espontaneidad y muchas veces del conocimiento que se pueda manejar, conocimientos generales. Rara vez en un mensaje un disertante cita que ha hurgado, que ha investigado en un diccionario, en una enciclopedia o en otro texto. ¿Sí? A veces los expositores se creen autosuficientes de poder tomar ese escenario, que es el púlpito, y decir las cosas como ellos lo entienden. Que eso es un gravísimo error y una falta de respeto a la palabra del Señor. Entonces, es importante que usemos herramientas de investigación, diccionarios, comentarios bíblicos que nos ayudan bastante, que consultemos obviamente la información que tenemos en las redes, porque hay bastante información, también distintos tipos de traducciones bíblicas a los fines de nosotros acercarnos lo más que podamos y ser respetuosos con el texto bíblico, que es lo que nosotros aspiramos, que cada hermeneuta, cada hermano que va a exponer la palabra, entienda que debe ser responsable del mensaje que se está dando, de lo que el autor quiso decir en esos momentos, pues de lo contrario estaríamos faltándole la verdad bíblica y también sería una falta de ética de parte del expositor. Entonces, consultar para ver el significado original que tienen las palabras y también, ¿por qué no?, todo el contexto. Debemos también, antes de que pasemos al tema de la interpretación, estamos en un punto importante que ya nosotros lo hemos definido como el punto de la observación. Lo primero es que observamos el texto, simplemente. Leemos varias veces, lo observamos y una vez hemos dado tiempo a la observación, podemos comenzar a escribir algún comentario sobre lo que estamos leyendo literalmente. Entonces, ya sabemos que daríamos el paso a la interpretación, porque en primer lugar, leer es obvio, interpretar es aprender, saber de qué trata la información, empaparnos de lo que quiso decir el autor sagrado en esos momentos y también a qué público se le dirigía, quién era su audiencia en esos momentos. Entonces, no podemos ir a la ligera inmediatamente a la aplicación. Antes de interpretar estas palabras o algunas palabras o en algún momento, alguna oración, debemos buscar sus posibles significados en un diccionario. Como ya acabo de plantearle, eso es importante hacerlo. Les reitero que la hermenéutica es una guía para estudiar la Biblia.
de la cual nosotros no podemos prescindir, buscar esa guía y tenerla a mano, porque es de la única manera que podemos edificar correctamente la audiencia que Dios ha puesto delante de nosotros. Otros sugieren, como dije al principio, que la hermenéutica es una ciencia, pues tiene metodología, tiene un campo de aplicación, tiene objetivos bastante claros y también tiene un lenguaje, tiene su lenguaje, tiene una analogía. ¿No? Y eso lo veremos posteriormente, que lo vamos a explicar. 5 suposiciones de la hermenéutica, pero en este caso, también la hermenéutica, aparte de ser una ciencia, también se convierte en un arte. Un estudio de la naturaleza de la comunicación, por ejemplo, y cómo comprender la comunicación. A veces, por falta de interés, nosotros vemos en algunos escritos sagrados que falta, o en este caso, que no nos motiva. Pero es lo que estamos diciendo, la falta de ser un investigador acucioso de la palabra es lo que lleva a muchas personas, muchos predicadores, a desencantarse por el estudio de la palabra de Dios. Y el objetivo fundamental cuando nos exponemos al texto es comprender fielmente lo que quiso decir el autor en esos precisos momentos. ¿Qué quiso decir? Entonces, la hermenéutica es una ciencia también que va muy de la mano de la filosófica o de la filosofía, de las actividades filosóficas. Al igual que la habilidad aprendida, refinada, por ejemplo, por medio de la experiencia, la hermenéutica es también un arte. Así lo consideran algunos autores. Es prácticamente de aprender a explicar. Es prácticamente el esfuerzo que hace el hermeneuta de explicar correctamente el mensaje de Dios. Y finalmente, ¿qué es lo que nosotros tratamos de impedir que las personas hagan? Es que apliquen directamente lo que se ha interpretado. Aprender a explicar los principios y normas descubiertos a través de la hermenéutica debe ser el deseo, debe ser el anhelo de cada uno de nosotros. Porque recuerden que estamos estudiando la comunicación divina a través de autores para nosotros reproducir esa información que Dios manifestó a través de los agiógrafos, o en este caso, a través de los autógrafos, para que la comunicaran a los hombres. De ahí el lenguaje de la hermenéutica, el lenguaje de la Biblia, está hecho en un lenguaje puramente humano, para que los humanos la puedan entender. Es decir, no es algo tan difícil, pero obviamente se necesita un hermeneuta con las habilidades y las capacidades para explicar. Vamos a hablar rápidamente sobre la hermeneuta o los hermeneutas, ¿no? Las condiciones que deben de tener. Por ejemplo, un hermeneuta debe ser una persona humilde, entendiendo que no todo lo sabemos. Una persona sencilla, porque existen personas que por el hecho de dominar una área del conocimiento entienden que ya todo lo saben y que son especialistas en el tema. El hermeneuta debe ser humilde. Hay cosas que no las sabemos, que no tenemos los medios necesarios para explicarlo. Estos términos que nosotros le venimos explicando y que estamos socializando con ustedes, queridos hermanos, es el conocimiento que el 90% de los hermeneutas maneja. Con la ayuda de los software, las cosas van ampliándose y van mejorando, pero en el fondo, un hermeneuta es aquel que hace una investigación, el que se preocupa por la investigación, en este caso la investigación bíblica.
que muchas veces los recursos no nos permiten alcanzar o no le permiten al estudiante alcanzar toda esa información. Eso está correcto. Pero no solamente sucede en el área de la hermenéutica bíblica. Existe también en todas las áreas del conocimiento, en las ciencias políticas, en el área de la salud, en el área de la educación. No todo el mundo maneja el 100% de las ciencias. Hay algunos que se aproximan más y otros pues están un tanto relegados, pero al fin y al cabo se hacen ingentes esfuerzos en el área de conocer más sobre ese tema. Entonces el hermeneuta debe de ser una persona humilde, consciente, un amante a la literatura, a la lectura, un preocupado por el decir correctamente, por el pensar correctamente, por explicar correctamente. Y es una de las preposiciones de la hermenéutica, explicar, aclarar, no dejar dudas, entendiendo, vuelvo y reitero, que muchas veces pues el vasto conocimiento sobre estas áreas del conocimiento bíblico son bastante profundas y muchas veces no se logran alcanzar tan fácilmente. Entonces, vamos a ver rápidamente la hermenéutica como ciencia. Como le dije, tiene un método o un proceso ordenado que debe ser aprendido. Segundo, establece sanos principios por la interpretación y es objetiva en su naturaleza. Esa es la explicación que podríamos darle a grosso modo sobre la hermenéutica como ciencia. Ahora, como arte, busca desarrollar habilidades para ser aplicada. Los diferentes profesionales que están incurriendo en el estudio de la Biblia, pues la herramienta más expedita es la hermenéutica, lo que se interesa. Recuerden que hay personas que no son creyentes